Aquí todavía no ha culminado la actividad porque está declarando Silvia Barco, es la esposa de Norberto Blanco, quien declaró esta tarde más temprano, y está haciendo un detallado relato de lo que ella sufrió a partir del 24 de marzo de 1976, cuando su casa fue allanada, buscando justamente a su marido Norberto Blanco, que como vio este allanamiento militar desde la calle, se escondió durante algunos días, y entonces este comando militar, que estaba además encabezado por Quiñones, de acuerdo a lo que está contando Silvia, también contó su marido Norberto. Quiñones, recordemos que era miembro de la policía rionegrina. Bueno, él, lo que estaba contando Silvia en estos momentos es que en esos días, durante aproximadamente una semana, estuvo secuestrada en su domicilio porque los militares no la dejaban salir directamente, no la dejaban ni siquiera salir a hacer compras. Recordemos que ella estaba embarazada de casi 8 meses y tenía 2 nenes muy pequeños de 3 y 4 años. Además, relató algunas situaciones muy tensas que vivían allí con los militares, por ejemplo, decía que les mostraban las armas a los nenes y que en algún momento verdaderamente temió por la vida de uno de sus hijos, que un nene de 4 años, que les decía que se vayan, que dejen la casa. Más temprano, recordemos, lo estaba haciendo Norberto Blanco. Él declaró en este juicio y no pudo hacerlo en el juicio del 2008 por problemas de salud. A Norberto Blanco lo fueron a buscar el 24 de marzo de 1976 a la municipalidad de Chipoleti. Él logró huir, estuvo algunos días en la clandestinidad, pero al conocer la situación que estaba viviendo su mujer con sus pequeños hijos y además alertado por su hermano de que lo podía llegar a matar si lo veían en la calle, él decide presentarse por voluntad propia en la comisaría de Chipoleti, donde es recibido por el teniente Vitón y también por Quiñones. Allí está detenido, luego en un camión es llevado con otra persona que él no quiso revelar el nombre, pero bueno, según relataba también su mujer, se trataría de un médico de Chipoleti. Son llevados hacia el batallón, a la ruta 22, pero no los bajan al batallón, ellos siguen allí en el camión y luego los devuelven a Chipoleti. Días más adelante es liberado. Esto es en marzo de 1976 y es el hecho que se está juzgando en este proceso oral. Luego él fue secuestrado y torturado en la escuelita de Neuquén en agosto de 1976, pero por este segundo hecho ya fueron condenados los militares que fueron juzgados, decíamos, en el primer juicio de 2008. Pero en ese momento Norberto no pudo declarar por problemas de salud, así que estaba contento por haber declarado en esta oportunidad. Algunas de las otras cosas que dijo, bueno, por ejemplo, habló de Guglielminetti, le preguntaron si lo conocía, dijo que no lo conoció en ese momento, que no lo conoció personalmente, pero que lo reconoció cuando ya en Democracia se publicó la foto en la que Guglielminetti aparecía como custodia del presidente Alfonsín y que allí recordó haberlo visto en el batallón, justamente en el batallón aquí en Neuquén, a Guglielminetti. Bueno, hubo algunos debates entre querellas y defensas sobre preguntas que se realizan a los testigos para no revictimizarlo. En ese momento el testigo fue solicitado para que se retire del salón y una vez planteada ese inconveniente, es decir, el tribunal resolvió haciendo no lugar al pedido del defensor Ponce de León y recomendando de todas formas a todos los abogados que hacen preguntas que lo hagan con mucho respeto a los testigos y en particular a estos testigos que son víctimas. Decíamos que sufrieron en carne propia los secuestros y las detenciones. Sobre el final, el testigo habló, Norberto Blanco, habló también, hizo una defensa de su declaración de lo que sucedió en Chipoleti, respondiendo a lo que denominó algunas operaciones de prensa, en particular de unas notas de Alicia Miller, publicadas hace ya algunos años en el diario Río Negro, donde se desacreditaban estos casos en Chipoleti. Recordemos, como decías vos, Alejandro, que estamos recorriendo la región por los distintos centros clandestinos que hubo, no solo la escuelita aquí en Neuquén, y Chipoleti, la comisaría de Chipoleti es uno de ellos. Tenemos un audio para compartir justamente, Norberto Blanco, si te parece lo escuchamos. Me sentí un poco emocionado al principio, pues si tengo problemas de salud, entonces me cuesta adaptarme a los cambios de ambiente tan bruscos, pero siento satisfacción de haber podido declarar. En el año 2008 no pude hacerlo porque
porque estaba enfermo. Parte entonces de lo que decía Norberto Blanco, que no había podido declarar porque estaba enfermo, y además lo consultamos porque él identificó en varias oportunidades a Quiñones, que hoy presenció la audiencia, dijo que bueno, que no vio que estaba presente, pero que de todas formas lo que pedía que se hiciera justicia por esto que habían pasado. Era una consulta que te queríamos realizar, porque generalmente los imputados no están presenciando las audiencias. Recuerden ustedes que tienen, según el Código de Procedimiento, la posibilidad de estar en un salón contiguo, que no es el de AMOC, sino que es directamente una sala de la unidad de detención número 9 de nuestra ciudad. Pero el único que estuvo en la mañana de hoy fue quien fue jefe de la policía de Neuquén en el 76. Y hoy me decís que por la tarde, en el caso de Chipoleti, apareció Quiñones, y también lo hizo Camarelli. Sí, Camarelli también lo hizo. Bueno, están aún así claro. El relato. Y también estuvo en el comienzo de la audiencia del Magro. El policía. Confirmaban, exactamente, según nos confirmaban, vino a notificarse, pero luego se retiró de la audiencia y no presenció los testimonios. El testimonio de Blanco es importante desde el punto de vista que allí las defensas lo que están buscando es que se desincrimine a Vitón, porque por cuanto fue un detenido de hace poco tiempo imputado, pero que se lo identifica justamente cuando los retienen en forma ilegal a la familia de Blanco en su propia vivienda, casi te diría como una extorsión hasta que no apareciera Blanco, empleado municipal de Chipoleti y un hombre que estaba afiliado al Partido Comunista. En realidad liberan a la mujer de Blanco y a sus hijos cuando Norberto se presenta en la comisaría de Chipoleti. Claro, como decíamos, él, habla de Vitón, por supuesto que lo reconoce, pero habla específicamente de Quiñones, lo responsabiliza a Quiñones de secuestrarlo también en agosto del 76, de ser responsable de la detención de su hermano, porque ese 24 de marzo del 76, antes de detenerlo a él también en la municipalidad de Chipoleti, lo detienen a su hermano y él se va. Por eso lo responsabiliza de todo su caso, y también su mujer, que todavía está prestando testimonio, dijo que cuando ella es liberada, digamos, de esa situación de detención en su domicilio, se presenta varias veces en la comisaría de Chipoleti para conocer sobre el paradero de su esposo, y siempre la recibió Quiñones. ¿Él indicó que estuvo únicamente en la comisaría de Chipoleti con tormentos, torturas? No, él dijo que incluso en un momento, a la pregunta de uno de los defensores, dijo que se trató de una detención, no tanto de un secuestro, pero que de todas maneras está casi seguro que no estaba registrada su detención en la comisaría de Chipoleti. No habló de tormentos, sí habló de esta situación que los llevaron esposados, maniatados en el piso de un camión chico, dijo, era raro, así lo dijo, un camión chico del ejército, junto a otra persona, que se trataría de una persona importante de Chipoleti, que él no quiso revelar el nombre, lo trasladaron hacia el batallón sobre la ruta 22, luego volvieron a Chipoleti. Incluso ahí relató un diálogo que tuvo con quien conducía ese camión, le preguntó ¿por qué me detiene? Y dice, bueno, porque en su vivienda había literatura subversiva, ¿no? Algo también que contaron, que en la vivienda de Blanco y de Barco de Blanco, lo que principalmente se llevaron fueron los libros. Recordemos que Silvia Barco es docente, estaba estudiando también ciencias de la educación y tenía una amplia biblioteca de literatura de todo tipo, y bueno, se llevaron los libros, revolvieron todo, dijeron, pero en parte se llevaron los libros. No amplió en el caso de Norberto Blanco sobre detención y secuestro en agosto del 76, porque en un momento fue consultado para que relate lo que vivió en ese entonces, pero el presidente del tribunal, Orlando Cosia, dijo que no correspondía porque era ya un hecho juzgado en el juicio anterior. Eso fue una pregunta que hicieron las abogadas que representan al CEPROD, y bueno, no le hicieron lugar a esa pregunta, no se la dejaron formular directamente. Claro, porque hay una condena y además fue confirmada por la Corte Suprema hace muy pocos días atrás. Claro, lo que las abogadas plantearon fue que no todos los imputados, digamos que se condenaron 8 imputados y acá hay muchos más. Hay, 24 en total en un comienzo, ahora hay 22 sobre el que sigue este juicio. Son testimonios interesantes. El de Silvia Barco, la verdad que muy interesante cómo relata todo lo que vivió. Una mujer con las ideas muy claras, por momentos se emociona. Ella, por supuesto, que habla en el momento del juramento, que es algo así como un trámite formal, que se realiza en el inicio de cada testimonio, dijo, juro en nombre de mis hermanos y hermanas desaparecidas. Así que esto también un posicionamiento de entrada. Y con respecto a algo que dijo Norberto que tal vez llamó la atención, en un momento el fiscal le pregunta dónde militaba, a qué partido estaba afiliado, y el testigo, Norberto Blanco, dijo, esto es necesario que yo lo responda. Entonces ahí intervino nuevamente el presidente del tribunal para decirle que él tiene
que contestar las preguntas que le hacen. En todo caso, sí, digamos, que puede decir que no se acuerda, que no recuerda, que no sabe, pero que tiene que contestar, y ahí dijo que estuvo afiliado hasta el 75 al Partido Comunista, pero que había dejado de militar en el 76 porque el Partido Comunista fue uno de los partidos que apoyó la dictadura. Una de las frases que dejó Norberto Blanco. En el caso de Quiñones, esta familia, para contar lo que le pasó, esta familia tuvo que mudarse de Chipoleti porque ambos se quedaron sin trabajo con 3 nenes muy chiquitos, un bebé y 2 nenes de 3 y 4 años, porque a él lo dejan cesante en la municipalidad de Chipoleti, y ella, que era docente en una escuela primaria en un jardín, también la dejan cesante a mediados del 76, así que decide mudarse hacia Buenos Aires. Y decía la mujer, Silvia, que incluso veía la cara de Quiñones hasta en el colectivo, que le ha pasado que se bajaba del colectivo con sus nenes porque le parecía haberlo visto a Quiñones. Hoy también declaró un policía que se desempeñó en la provincia de Neuquén, antes lo había hecho un agente, sobre el caso del operativo Cutralcó. Este policía, comisario Jorge Casolini, que estuvo en inteligencia, el departamento de inteligencia entre el 72 y el 76, participó de este operativo subordinado al ejército argentino, dijo que el operativo lo comandaba Reinhold, lo responsabilizó directamente y tuvo pasajes muy importantes respecto de su declaración. Si bien fueron confirmados los hechos que se fueron manifestando en los últimos días, dijo que vio que detenían entre 10 y 15 personas, que secuestraron folletos y revistas, y que se vio sorprendido cuando en ese material que llevaban junto a los detenidos había una caja que tenía la leyenda Obispado de Neuquén. También confirmó que escuchó gritos que le parecía que eran de dolor y que se mostraba, dice que no era la forma, o que no lo veía como un policía. Si bien manifestó que él quería su profesión, dijo que cómo trataban a los detenidos cuando los llevaban le parecía realmente inapropiado, que eran empujados a golpes y a patadas. Allí, en un determinado momento, ya cuando finalizaba su declaración, y al preguntársele cuándo eran trasladados los detenidos, que él dijo en ese momento que era una buena pregunta, pero que recordaba una situación. Ahí el hombre se quiebra, entra en sollozos, y que dijo: esto lo que voy a decir, nunca lo dije ni siquiera a mi familia que está aquí presente, pero en la vereda estaban golpeando a un muchacho, los personajes, los militares, y yo me arrojé encima de él para que dejaran de golpearlo, y yo también recibí algunos golpes. Este muchacho fue llevado hacia el hospital de Cutralcó. Manifestó allí este ex policía de la provincia de Neuquén, Jorge Casolini, que era un muchacho de unos 20 años aproximadamente, y que estaba siendo duramente golpeado por los militares. Su testimonio terminó allí. Se preocuparon las autoridades de este tribunal sobre el estado de salud justamente de Casolini, que fue llevado por personal médico y también por sus propios familiares. Mañana va a haber nueva audiencia. Han desistido Cancio y Kremer. Los abogados de la querella han pedido que no declaren estos médicos, que no declare Kremer y Gore. Mañana puede que se adelante la declaración del fiscal de Cámara de Bahía Blanca, Hugo Cañón. Vamos a confirmar una información. Nosotros observábamos que el lugar donde eran recibidos los testigos ha sido cambiado. Los recibían en la sala donde estaba el público, a muy pocos metros del público, y eran allí contenidos por esta personal del servicio de asistencia a la víctima, que creo que son del hospital público y demás, pero que ahora están en una oficina muy cercana al estrado, a la izquierda, donde tiene una condición mucho más importante. La información que teníamos era que hubo un llamado de atención, por así decirlo, de quienes resguardan la salud de los testigos. Recuerden ustedes que el tribunal y la justicia tiene que tener en cuenta la situación básicamente de los testigos víctimas. ¿Vos pudiste averiguar algo? Sí, también, además del Centro de Atención a la Víctima, aquí en este juicio trabaja gente del CODECED, que es el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos, que también son muchos profesionales de salud que colaboran con los testigos, y según tenemos entendido, hubo alguna reunión con el presidente del tribunal donde le solicitaron estos cambios, y tal como decías hoy también, los testigos estuvieron alojados en un sector al costado de donde están los jueces. Bien. De todas formas, esos 2 testigos de los casos de Chipoleti vinieron de afuera, hubo que esperar un ratito a que... Porque estaban en otro lugar.